Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas te añadirán. Aleluya, aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí, en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en esta noche tenemos, como siempre en el Evangelio, un mensaje de esperanza, un mensaje donde vemos que el poder de Dios se manifiesta grandemente a favor de una persona que lo necesita. Dice el Evangelio: hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Así termina el Evangelio que hemos leído en este jueves. Las cosas extraordinarias son cosas que no siempre pasan, que no siempre se repiten. Hoy hemos visto cosas extraordinarias, y estas palabras con las que termina el Evangelio pues se pueden hacer vida en esta noche, en ti, en tu situación, en donde quiera que estés. Si eres un hombre y una mujer de fe,
puede decir hoy, junto con este evangelio, hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Y por qué cosas maravillosas? Porque Dios nunca actúa de la misma manera. Él siempre actúa en la manera en que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Siempre nos sorprende en el caminar. Por lo tanto, si tú estás necesitado, así como está este paralítico en el evangelio, que estaba tan necesitado de Dios, que hizo todo lo posible para llegar a Él. Pero ahí no se queda la cosa. Lo importante es que vemos, hay un paralítico. Si es paralítico, no puede caminar, no puede valerse por sí mismo. Entonces, un grupo de amigos, un grupo de hermanos de la comunidad o vecinos de este paralítico se ponen de acuerdo para ayudarlo, porque él mismo no podía llegar de Jesús. Estos amigos de él se ponen de acuerdo, cargan con él, y como saben que Jesús está en una casa, era algo inusual que Jesús estuviera pues predicando en una casa, aunque sí visitaba los hogares, porque era parte también de su ministerio. Pero regularmente vemos a Jesús en las áreas donde todo el mundo podía escucharle y verle. Vemos a Jesús en la orilla del río, en la orilla del mar, o predicando en una barca o en el monte. Pero hoy específicamente Él está visitando a una familia. Seguramente esta familia necesitaba del Señor, y Él fue a llevar esa palabra, a llevar ese consuelo, a llevar su presencia, que con solo su presencia todas las cosas se arreglan. Entonces este grupo de amigos dicen, bueno, aquí hay demasiada gente, porque la casa estaba rodeada de la muchedumbre, que supieron que Jesús estaba allí en esa casa, y corrieron todos a ver si podían pues acercarse al maestro. Se llenó tanto la casa por fuera, que entonces los amigos de este paralítico dijeron, vamos a tener que entrarlo por el techo para que Jesús pueda sanarlo. Y es algo importante de este evangelio, es que vemos que la unidad crea la fuerza. Cuando hay un grupo de hermanos unidos luchando por un mismo fin, no se pierde la esperanza. Cuando hay un grupo de hermanos luchando por un mismo fin, vencemos ante las dificultades, vencemos ante el temor. Y cuando hay un grupo de hermanos tratando de lograr algo, se despierta grandemente la creatividad. Y esto fue lo que pasó en el evangelio de hoy. Se despertó la creatividad, no sabían cómo entrar a la casa de tanta gente, y a alguien se le ocurrió, vamos entonces a entrar a este hermano paralítico que está tan necesitado, vamos a entrarlo por el techo. Ellos subieron al paralítico al techo, empezaron a remover las tejas, dice el evangelio, y con una soga fueron bajando lentamente al paralítico, hasta que finalmente estuvo delante ahí de Jesús. Cuando bajaron completamente al paralítico hacia la casa, lo bajaron ahí frente a Jesús. Y el evangelio dice que cuando Jesús vio la fe que tenían estas personas, le dijo al enfermo en ese mismo momento, tus pecados quedan perdonados. ¿Cuál es el mensaje de este evangelio del día de hoy? ¿Qué nos dice a nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo? Lo primero es que tenemos que trabajar en equipo, porque la unidad siempre hace la fuerza. Que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que estar dispuestos a dialogar unos con otros y ayudar a esos hermanos que están necesitados de nosotros, que tenemos que hacer juntos la diferencia en los demás. Cuando queremos como cristianos andar por ahí como llaneros solitarios, no podemos lograr muchas cosas. Y la imagen de Jesús que vamos a dar va a ser una imagen muy individualista. La imagen de Jesús que tenemos que dar al mundo es la imagen de un Jesús que se manifiesta en comunidad, que ayuda al necesitado. Entonces, hermanos y hermanas, cuando solamente quieres estar tú ahí aislado, haciendo las cosas tú solos,
Cuando no quieres trabajar junto con los hermanos, entonces estás siendo tú un obstáculo para que se manifieste grandemente el poder de Dios. No es lo mismo que un solo hermano esté orando por una persona a que un grupo de hermanos sea convocado a orar por una persona, porque ahí se va a manifestar grandemente, mucho más que si tú solo estás orando por una persona enferma. Entonces, la pregunta para ti hoy es: a ti, ¿cómo te gusta trabajar? ¿Te gusta trabajar más tú solo? ¿O te gusta trabajar con los hermanos y en equipo? Si por casualidad respondes que solamente te gusta trabajar solo, entonces tengo que decirte que esa actitud no es muy cristiana. Dios nos invita a todos a trabajar en equipo, en unidad y en comunidad. Ahí está la fuerza, en la comunidad. No estamos solos a vivir junto con una fe personal y cercana al Señor, sino que con mi comunidad hacer que mi fe, quizás sea pequeñita, crezca y se haga grande juntamente con la fe de mis hermanos. Si por casualidad somos muy conflictivos para trabajar con los hermanos, entonces en esta noche detente y reflexiona. Si en verdad tú estás siguiendo la voz de Dios en tu interior. Porque hermanos y hermanas, trabajando en comunidad, trabajando juntos como hermanos, es donde voy yo también confrontando mi vida y ver que en mi vida yo todavía tengo que cambiar. ¿Cuáles son esas cosas que están en mí todavía que no están bien en mi actuar, en mi forma de expresarme, en mi forma de tratar a los demás, que yo debo cambiar? Cuando me junto con los hermanos me ayudan a ver mi vida y a ver que quizás hay cosas en mí que todavía necesitan cambiar. En esta noche, Jesús nos hace un llamado a todos nosotros y nos motiva a estar unidos. Esto es lo que el Señor quiere, que estemos unidos, porque unidos es como se va a manifestar todavía mucho más el poder de Dios. En las cosas de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque así Él lo quiere. Que estemos unidos, que estemos juntos como la familia de Dios. Porque trabajando unidos es como damos testimonio de que es un solo Dios, de que es un solo bautismo y de que es una sola la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano y hermana, aunque Dios sea mi Padre, a Él me dirijo diciéndole siempre, Padre nuestro, porque al final del día Él es Padre de todos. Tratemos pues entonces de trabajar nuestras relaciones con los demás para poder trabajar como una sola familia, como la familia de Dios. Que así sea. Vamos a proseguir entonces con la oración de los fieles.